el control y la administración misma de las propias elecciones. Creo que la colaboración con los institutos locales es ahora pues completamente distinta y estamos viviendo una nueva época en ese sentido. Y creo que así lo debemos de entender. Creo que eso sí, los ejercicios que se dieron previo a la reforma 2014, hasta la reforma 2012, previo a la reforma de 2012, es muy difícil poder establecer un parámetro porque los elementos normativos que estaban en juego eran completamente distintos. Entonces, las reglas del juego eran distintas. Tenemos ante nosotros, por primera vez, un fenómeno que ahí sí, en cuestión no normativa, pero sí política, va a definir el sistema político mexicano. En las próximas elecciones de 2018, como ustedes lo saben, vamos a renovar arriba de 3,000 cargos de elección popular. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor del 80% de los cargos de elección popular serán renovados. Y esto nunca se había dado en México, ¿no? Y eso sí creo que puede llegar a crear un parteaguas en la transición, si es que ya estamos en democracia, en la consolidación democrática del país. Creo que lo tenemos que tomar con esa seriedad. Y en ese sentido, a mí me gusta me gusta expresar la forma en la cual yo veo las elecciones. Yo normalmente, cuando fui secretario de Estudio y Cuenta en la sala superior, como veía las elecciones, eran como una especie de ola, y la veíamos como ola porque era dependiendo del número de expedientes que te iban a llegar a tu oficina. Y siempre decíamos, bueno, las olas pueden pasarse por arriba de muertito o las puedes cortar, ¿no? Y eso es un clavado. Pero en las elecciones de 2018, quienes me han visto en otros foros creo que van a decir, bueno, parece disco rayado, pero me la vivo diciéndolo y no me cansaré de decirlo. Creo que 2018 es un tsunami electoral. Aquí no es de que cómo pasar la ola para que no me revuelque. Aquí nos va a revolcar a todos porque la carga de trabajo va a ser, la verdad, muy imponente, ¿no? Tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los órganos jurisdiccionales. Ya me redujeron el tiempo de repente, entonces, a ver, mi punto aquí es fundamentalmente que tenemos que hacer el esfuerzo de ver los retos del proceso electoral 2018, pero a largo plazo. Y en ese sentido entramos en un problema de percepciones. ¿Por qué de percepciones? Porque ahora, por ejemplo, con las decisiones que ha tomado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del rebase de topes de campaña, por ejemplo, en las elecciones de Coahuila, la ciudadanía tiene la percepción de que lo que hacemos en el Tribunal Electoral es verificar si efectivamente se rebasaron o no esos topes de campaña. Esto es, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, sobre todo ahora, hoy día en la reforma creo que no sé si fue en primera plana, pero hay muchos articulistas que están sumamente enojados y desde luego que tienen su justificación del hecho de que se le esté otorgando tanto dinero a los partidos políticos. La fiscalización es una nota y es una nota que vende mucho, pero si nosotros nos podemos analizar cuantitativamente hablando las decisiones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, veremos que únicamente el 0.01% de todas las impugnaciones tienen que ver con la fiscalización, tienen que ver con el rebase de topes de campaña. Esto es ínfimo el porcentaje que tiene que ver. Entonces, la pregunta es, ¿en cuáles son los ámbitos en los cuales realmente tiene una incidencia las sentencias del Tribunal Electoral con estas decisiones? Y yo les diría, pues, en la integración de los órganos de representación popular. Y yo iba a citar aquí un caso que ya no voy a poder citar porque Marcia ya me quitó el tiempo, pero a ver, rapidísimamente. Es un caso de un ayuntamiento de Torreón en el estado de Coahuila. Lo acabamos de resolver el 10 de agosto y me acuerdo el 10 de agosto porque fue mi cumpleaños. Muchas gracias, no se preocupen. ¿Y qué fue lo que decidimos ahí? Los resultados electorales lo que arrojaron fue una violación al principio de paridad, porque como ustedes saben, en Coahuila se establece el 50-50, ¿no? En la integración de los órganos. Y por tanto, es en las listas de representación proporcional en donde se hacen esos ajustes para lograr la integración paritaria del órgano. Pero aquí la gran pregunta era, en ese asunto, ¿por dónde se empiezan las sustituciones? ¿Cuál es el criterio que tiene que seguir un tribunal para poder hacer las sustituciones? Entonces, desde esa perspectiva, en mi ponencia tuvimos un gran debate en el
cual decíamos, bueno, a ver, hay una aproximación que dice que se tienen que empezar por los partidos más pequeños. Yo decía, y lo sostengo, que la paridad de género es la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, es un objetivo del cual participan todos los partidos políticos por igual. Y no podemos dejar a un lado de esa participación a partidos políticos dependiendo de su fuerza electoral. Entonces lo que hicimos fue idear una manera mucho más objetiva en la cual decíamos, bueno, independientemente de la fuerza electoral que tengas, yo voy a empezar por fases, esto es, empiezo por resto mayor, después cociente natural y después el 3%, y que son los diputaciones o los cabildos de cajón, ¿no? Lo que hicimos en ese caso fue decir, bueno, a ver, en cada una de esas fases, ¿cuál es la fuerza política que tenía menos representación? Entonces, lo que se trataba de hacer en ese caso, y eso es algo que me parece que tenemos que empezar a pensar de esa manera, es cómo ponderar o cómo pondera el tribunal distintos principios que están constitucionalmente consagrados. Y yo creo que si empezamos a entender esas variables, y empezamos a ver cuáles son el nivel de materialización que tienen las sentencias del Tribunal Electoral respecto de esos principios, empezaremos a entender cuál es la incidencia del órgano respecto de los órganos de representación popular. Muchísimas gracias. Me apuré, que conste. Gracias. Agradecemos al magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero que haya una disculpa por el tiempo, no lo pongo yo, pero sí nos quedamos con este planteamiento que nos hace. El proceso electoral de 2018 será un parámetro o un parteaguas para determinar el nivel de evolución de la democracia mexicana, y no es cualquier cosa, y lo tenemos que entender. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas y respuestas, nada más a manera de conclusión, si me lo permiten, de la mesa, señalar: los retos y desafíos para el proceso electoral de 2018 son muchos y se presentan en un momento político en el que se esperan elecciones muy competidas, por lo que se necesita de una activa y real participación tanto de autoridades electorales como de partidos políticos y de la ciudadanía en general, para que quien sea que resulte ganador del proceso electoral se encuentre lo más legitimado posible. Dicho lo anterior, voy a hacer algunas preguntas. En primer término, las voy a leer todas y se las paso. La primera va para el consejero Jaime Rivera, que nos dio una excelente, muy precisa instrucción de cómo es y cómo pueden entenderse las cuestiones de los mecanismos del turismo electoral. Y le preguntan, de alguna manera, el nuevo modelo de competencia del INE en cuanto a fiscalización, por un lado, ayuda a evitar, investigar y sancionar malas prácticas, o debería de regresarse esta facultad a los estados. Esta es en general, para quien decida contestar. Las elecciones recientes de Nayarit y el Estado de México son un ejemplo de la ingeniería electoral y la complacencia electoral. En el 2018 todos los partidos la van a realizar. ¿Qué ilegalidad se comete por realizarla? ¿Será ingenuo el que no la realice? No sé aquí quién quiera contestarla, o si quieren contestarla varias. Y por último, también para el consejero Jaime Rivera Velázquez, ¿algún ejemplo de movimientos irregulares en el registro de electores o de cambio de domicilio a partir de los datos que proporciona en la presentación? Pues yo creo que, miren, si les parece, le damos el uso de la voz al consejero y a lo mejor ustedes tres ponentes me pueden hacer el favor de contestar brevemente la última pregunta. Gracias. La primera es interesante. ¿Quién debería realizar la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos, el INE o los organismos electorales locales? Bueno, la Constitución y la ley le confieren al INE esta responsabilidad y lo tiene que hacer. Mi opinión podría ser un poco superflua, pero digo, está establecido en las leyes y la tenemos que cumplir, pero puede servir en el sentido de que hay en algunos organismos públicos locales, como se llaman ahora los institutos o
consejos o comisiones estatales. Hay capacidades para hacerlo y creo que dentro del marco, del marco legal que existe ahora puede darse la cooperación entre el INE, que tiene la facultad conferida expresamente por la ley, y los soples que pueden colaborar con uno de los principios que están en la ley, que es la delegación. También diría que hay algunos institutos estatales para los cuales sería muy difícil técnicamente hacerlo, y en algunos casos quizás se dudaría mucho de su independencia e imparcialidad para hacerlo, de tal manera que parece, no le voy a hacer caso a esta llamada, yo creo que en el modelo que existe podemos tratar de optimizar las capacidades tanto del INE como de los organismos locales. Ingeniería electoral. A ver, yo quisiera poner otra vez en el contexto. A ver, la posibilidad de turismo electoral para alterar el proceso, para alterar el patrón e incidir sobre el resultado electoral, creo que hay que admitir que existe y que ante la sola hipótesis la autoridad electoral tiene la obligación de investigar, sancionar y tratar de impedir cualquier conducta irregular que pueda afectar eso. De eso no hay duda, y yo creo que estamos todos de acuerdo de que si existe la posibilidad, existe la obligación de la autoridad de tratar de impedir. Ahora bien, voy a dar algunos datos comprensiblemente donde se podría alterar más el resultado electoral mediante la movilización de ciudadanos de una demarcación a otra, sería en demarcaciones pequeñas. Eso es obvio, simplemente por razones aritméticas, y efectivamente se podrían, quienes quieran hacerlo así, ser eficaces, pues tendrían que buscar, como dice Jesús Infante, tiros de precisión y no con escopetas antiguas, ¿no? Muy bien, voy a dar a ver, en 2015 se hicieron verificaciones de cambios de domicilio presuntamente irregulares. De 2015, la elección en la que esto se prestaría mejor que ningún otro sería Colima, porque es un estado bastante pequeño, es el segundo más pequeño en población electoral en el país, y porque además la elección allí, en la primera, digamos, en la elección ordinaria, se definió por 500 votos. Bien, lo que detectó la Dirección del Registro Federal de Electores como registros irregulares, o sea, quiero decir, cambios de domicilio irregulares en Colima en 2015 fueron 10. De, si no recuerdo mal, más de 600,000 electores en el estado. En 2016, ¿en qué otro estado pequeño les gusta? Bueno, pues Aguascalientes. ¿Cuántos fenómenos de este tipo se detectaron en Aguascalientes en 2016? Un estado pequeño también. 0. En Coahuila en 2017, una elección muy competida que todavía está en litigio, muy bien, y que además es vecino de grandes estados. Los casos que se dictaminaron como tales fueron en Coahuila en 2017 32 y en el Estado de México 28. En Nayarit, el más pequeño, 102, donde hay cerca de 1 millón de electores y seguramente la mitad de votantes, poco más de la mitad de votantes. De tal manera que sí conviene dimensionar estos fenómenos. Y quizás lo que podamos concluir al respecto es que si las cifras que tenemos hasta hoy no nos dan evidencia de alteración del patrón con la eficacia que se supone, creo que por la sola posibilidad de que exista debemos procurar, yo diría exigir, que el Registro Federal de Electores, con todos los instrumentos y capacidades que tiene, haga verificaciones más sofisticadas para detectar lo que hasta ahora no se ha visto.
no hay indicios, quizás que revise sus métodos para encontrar esos indicios. Y por último, bueno, de los ejemplos, bueno, ya de algunos en cuanto a verificaciones, el registro de electores en años recientes, en algunos casos, ya mencioné genéricamente el de Nuevo León, donde, si no entiendo mal, hubo flujos aparentemente irregulares pues de Guadalupe, Apodaca, Monterrey, hacia Pesquería, hacia Los Ramones. Pero les digo, en cantidades que al final, en uno de los casos, se redujo a 243 registros irregulares que se dieron de baja antes de la elección. De tal manera que yo quisiera enfatizar algo. Siempre que haya posibilidad de una alteración o de cualquier otra forma de alteración de la voluntad popular, las autoridades electorales están obligadas a investigar, a prevenir lo posible y a impedir con todos los medios a su alcance. Y serán bienvenidas todas las denuncias que no solo nos presenten evidencias, sino en algunos casos ideas para echar a volar la imaginación, podríamos decir metodológica, para tratar de detectar, identificar a tiempo y dimensionar para impedir cualquier intento burdo o sofisticado que haya de alterar la voluntad popular. Esa es nuestra obligación y tendremos que cumplir. Gracias, consejero. Si les parece, no sé, que tomen el uso de la voz del doctor Arturo Sánchez, después el doctor Jesús Cantú rápidamente y al último el magistrado para contestar. Rápidamente, déjenme no contestar todas las preguntas, pero sí hacer una reflexión sobre la posibilidad de que los estados recuperen algunas funciones. No se nos olvide el origen de la reforma de 2014. Yo leí proyectos de varios partidos en donde la propuesta era desaparecer a los órganos locales electorales, desaparecer a los tribunales locales y centralizar todas las funciones en el Instituto Nacional Electoral y en salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la negociación posterior resultó lo que tenemos y se quedaron un montón de contradicciones y absurdos. Y eso es lo que genera que haya una situación, por ejemplo, para fiscalización muy difícil. La ley, en efecto, Jaime lo tiene muy claro, permite que el INE delegue en los OPLES algunas funciones de fiscalización. Sí lo permite. Pero pone un montón de condiciones. El OPLE tiene que garantizar que tiene recursos para hacerlo, que tiene forma de hacerlo bien, que tiene experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si ya no lo hace? Que tiene experiencia y que tiene la credibilidad en el Estado para poder encargarse de ese tipo de situaciones. O sea, prácticamente no se puede. Pero ese no es porque la ley ahorita de hecho prohíba. Simple y sencillamente quedó un marco legal en donde sí, poco a poco el INE fue asumiendo una serie de funciones para dar orden a todos los procesos electorales. ¿Cuál es la diferencia entre atraer y asumir? Quizás el mejor ejemplo de asumir la elección es por orden del tribunal que el INE asumió la elección de gobernador en Colima, la extraordinaria, en efecto, porque el tribunal dijo, INE asume esta elección de... Y un poco uno se preguntaba, ¿por qué? Pues ahí está el órgano local electoral. INE asume esa elección. ¿Qué quiere decir? El INE hace las cosas. ¿Con quién? Con su gente, con sus distritos, con sus consejeros, y el OPLE queda completamente fuera. Eso es asumir. El INE no ha asumido más que por mandato del tribunal ese tipo de elección. Atraer es una cosa distinta.
El INE atrae una actividad que le corresponde al OPLE, pero no para hacerla directamente, sino para decirle al OPLE, la vas a hacer tú, pero con estos lineamientos. ¿Sí? Esto es como lo vas a hacer. Caso concreto, el PREP le toca al OPLE, pero el INE pone las reglas de cómo se hace el PREP, y todos los OPLES tienen que cumplir esas reglas, y si no las cumplen, van para atrás. Entonces, hay que acordarnos de esto, porque si vamos a fiscalización, hay muchas cosas que sí, en efecto, se podrían quizá no delegar, pero se podrían fomentar una gran cantidad de mecanismos de colaboración entre el INE y el OPLE que ahorita no están necesariamente operando por diferentes razones. El otro tema que me parece importante es, sobre todo como se fraseó la pregunta, ingeniería electoral. Pues sí, va a haber ingeniería electoral, y en cada elección, a la buena o a la mala, aprendemos cosas. Fíjense ustedes, ya es público que el INE está pensando para la elección presidencial prohibir que haya monederos rosas o monederos o de cualquier tipo, o tarjetas de quién sabe qué, ¿sí? Estableciéndolo en su reglamento de fiscalización. ¿Qué tuvo que pasar para que eso ocurriera? Pues que hubo monederos en el Estado de México, que se generó un escándalo, que hay dudas por todos lados, y todavía que el INE tome una decisión de este tipo, hay que ver si el tribunal, haciendo una interpretación de la ley, diga, oye, pero espérame, igual estás violando algunos derechos, espérate. ¿Sí? Entonces, sí es importante cómo se va sofisticando la forma como todos los actores actúan. No solamente para el turismo electoral, sino para otro montón de malas prácticas que siguen vigentes. ¿Sí? Hay algo que de repente se nos olvida con el turismo electoral, o que hay que recordar más bien. ¿Sí? Implica recursos. ¿De dónde salen? ¿Quién los provee? ¿Llegan a los partidos o no llegan a los partidos? ¿Llega el candidato o no? Desde luego que en las cuentas de los partidos, mi querido consejero Jaime Rivera, en la mesa del consejo, pues no se va a encontrar un cheque que diga depósito para, ¿cómo se llama? Ingeniería electoral en el municipio tal, patrocinado por el narco fulano de tal. Eso no se encuentra. ¿Sí? El problema es cómo, sabiendo que se requieren recursos para hacer este tipo de movilizaciones, la autoridad no necesariamente tiene todas las herramientas para poder descubrirlos. Pero pensamos en el narco y se nos hace muy difícil. No, pero también hay programas sociales, y también hay recursos públicos, y de algún lugar tienen que salir los pesos. Si es de la bolsa de todos nosotros, que decimos vamos a meternos en esa cosa, también hay que vigilar que el dinero que damos no rebase topes de gastos de financiamiento privado. Y todo eso es herramientas para que la autoridad electoral pueda operar adecuadamente. Yo creo que Jaime pone el acento en una forma como se puede empezar. Hay que dimensionar en todos estos fenómenos de qué tamaño son los problemas. Y como un buen economista haría, pues ver cuáles son los costos de oportunidad, qué perseguir primero, qué perseguir después, en qué lugares, cómo hacerlo, porque en efecto, Guanajuato va a ser muy distinto a otros estados de la República, y desde luego la elección en la Ciudad de México, en fin, podemos poner casos específicos, van a requerir de diferentes formas de ingeniería electoral. La autoridad tendrá que estar atenta. Y una cosa que dijo Reyes al final, si lo vemos, denunciamos. Gracias. Muchas gracias. Muy breve, dos reflexiones. Primero, quisiera aclarar muy bien el concepto, ¿no? La ingeniería electoral no debe necesariamente conducir a malas prácticas. Yo creo que la ingeniería electoral es una herramienta que tienen a su disposición los partidos efectivamente para sofisticar los medios de promoción del voto y sus campañas electorales. En este sentido, lo que ha sido muy lamentable en México es que los actores políticos, en términos generales, todos los partidos, también la utilizan para focalizar estas malas prácticas. Es decir, aquí hay una
pues ahora sí, ya una distorsión de partida en el sentido que de antemano estamos buscando cómo vamos a lograr burlar la ley, ¿no? Esto, llámenle elusión de la ley, evasión de la ley o fraude a la ley, que por supuesto los tres son condenables. Si la ingeniería electoral la utilizáramos simplemente para focalizar y sofisticar lo que son las campañas electorales, las propuestas electorales e inclusive las formas de promoción del voto, sería muy saludable y por supuesto es muy recomendable. El partido político que no lo haga va a estar en desventaja, eso lo digo de antemano, ¿no? Pero ojalá y lo utilizaran en el buen sentido. Entonces, esto es lo primero que quiero aclarar. Segundo, me quiero referir a algo que dijo aquí Jaime, y me parece muy importante, que algo que cuando estuve como consejero lo intenté un par de veces y no pudimos, pero a ver si ahora sí, porque me parece muy interesante lo que está planteando de Nayarit. A ver, Nayarit vale la pena hacer un muy buen estudio. ¿Por qué no abrir la información de Nayarit para hacer buenos estudios con la participación de académicos? No pido exclusiva, pido que se abra información a los académicos para que aproximemos y estudiemos, porque son dos procesos electorales con dos resultados que dan al mismo triunfador, pero con diferentes porcentajes. Entonces vale mucho la pena hacer ahí análisis precisos, tiros de precisión que permitan justamente ir obteniendo experiencia, porque la experiencia se obtiene cuando justamente reflexionamos sobre eso y pensamos en qué hacer. Y no quiero decir que caigamos en el vicio, que es uno de nuestros grandes vicios en México, que siempre reaccionamos, ¿no? Casi definimos políticas públicas por el espejo retrovisor, dónde nos falló y queremos mejorarlo. No, pero vale la pena estudiarlo y después cómo podemos proyectar eso y mejorar las políticas públicas. Haré nada más una reflexión final sobre la otra pregunta y muy breve, lo de fiscalización. Y aprovecho para hacer un comercial, porque tuvimos un libro en ese entonces con financiamiento del Instituto Electoral del Estado de México después de la reforma electoral del 2008. Y ahí nuestra propuesta era que se aprovecharan las fortalezas de cada una de las instituciones, me refiero a la nacional y a las estatales. Y lo quiero decir, por supuesto que la fiscalización, estamos convencidos, y así estaba, debe ser una función de la instancia nacional. ¿Por qué? Porque es muy fácil burlar, es muy fácil hacer redes y triángulos y evasiones del dinero. Entonces la fiscalización, como el registro de electores, tienen que ser dos funciones nacionales. En contrapartida, creo que el INE no tiene nada que estar haciendo en capacitación y en organización electoral. Gracias. Me gustaría preguntarle al doctor Cantú, concretamente a qué te refieres de los dos resultados de Nayarit para promover esa apertura. A ver, ¿a qué me refiero? Bueno, en primer lugar creo que en todos los casos es interesante y creo que no hemos analizado y estudiado la información que se tiene en los paquetes electorales, en muchos casos desde el punto de vista estadístico. Por supuesto que entiendo la reserva que puede haber, pero puede haber muchas otras formas de aproximarlo. Lo que me refiero es que la diferencia en la votación fue muy importante. O sea, mientras una elección termina justamente con una diferencia de 500 votos, la segunda elección, no recuerdo ahorita, pero son miles de votos de diferencia. Entonces ahí hubo un cambio de comportamiento electoral dentro de los electores. Ojo, hubo turismo electoral que no se detectó. No estoy diciendo que necesariamente esa sea la hipótesis. ¿Te refieres a dos elecciones diferentes o dos resultados dentro de la misma elección? La ordinaria y la extraordinaria, la elección de gobernador. Colima. Bueno, Colima, perdón. Entonces me confundí con Nayarit. No, Colima, perdón, entonces. Perdón, Colima, sí, me equivoqué con ella. A eso me refiero. Moderador, había que pedir los segundos. Estamos de acuerdo. Gracias. Para que vean que somos una mesa democrática y que no dejamos a los jóvenes fuera. A ver,
como yo nada más puedo dar una idea final que me parece fundamental y que creo que espero abone un poco a la discusión que hemos estado teniendo. Y es que, a ver, la democracia al fin y al cabo es un